Quisiéramos mantener así ese espíritu alto, juguetón, compartir conocimientos, mientras recordamos la fragancia y lo rico de una leche con chocolate. Pero ¿saben qué? Hay otras cuestiones que pasan en el mundo y que no son así de bonitas. Hay un grito que se está escuchando por todo Perú, que se vayan todos. Lo gritan los manifestantes peruanos a la clase política que lleva las riendas del país. Le preguntamos en Twitter, ¿le recuerda a la Argentina del año 2001? Allí el gran interrogante. Cuando demos una vuelta por las corresponsalías, me esperan mis compañeros. Entramos un poco tarde, así que hoy va a ser muy rápida esta agenda abierta. En China terminó el Foro de Davos, una edición que habló de cooperación económica en el sudeste asiático. En Costa Rica, trabajadores cumplieron ya 3 días en huelga por tiempo indeterminado en contra de un proyecto de ley de ajuste fiscal del gobierno de Carlos Alvarado. En Argentina se mantiene el paro nacional de los profesores de nivel básico y universitarios y ayer ocurrió un hecho muy grave. La tortura ha aparecido nuevamente contra una docente. En la barriga, con un punzón, le escribieron "no más ollas". Estaba haciendo una olla popular frente a su colegio, cerrado para darle de comer a las familias y a sus alumnos. Un hecho gravísimo que ha impactado toda la escena, no solamente política, la escena social, nacional en Argentina. Además, si hablamos de temas petroleros, que también hoy nos toca en agenda porque el crudo está en ascenso, OPEP ayer habló, dio su informe, dijo bajará la demanda de crudo en lo que queda del 2018 y en el 2019. Y entre otras cosas, alertó del riesgo que conlleva que la economía global esté a la baja. Preguntamos, ¿causan efecto las sanciones de Trump? Vamos a arrancar, vamos en movimiento, arriba. Múltiples casos de corrupción atormentan Perú, casos que involucran al expresidente Alejandro Toledo, a funcionarios del segundo gobierno aprista, al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos con prisión preventiva, y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por las asesorías a Odebrecht, entre otras figuras judiciales, políticas y hasta del ámbito del deporte peruano. Este miércoles, diversos colectivos y asociaciones civiles se concentraron en la Plaza San Martín desde las 6 de la tarde, hora local, donde iniciaron la marcha hasta el Ministerio Público contra la permanencia del fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, por estar involucrado en una red de corrupción, revelada por los denominados audios de la vergüenza. Durante la movilización, fiscales titulares de distintas regiones del país también pidieron su dimisión del cargo para garantizar investigaciones, ya que a pesar de las pruebas, los funcionarios continúan libres y ejerciendo funciones. Mientras las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles pidieron respaldar el referendo promovido por el presidente Martín Vizcarra para la reforma política y judicial, además expresaron su rechazo a la reelección de los congresistas. Jorge Bracamonte, coordinador nacional de derechos humanos, se pronunció. No puede ser juez y parte en procesos donde él está implicado. Segundo, porque él pone en cuestión la autonomía del Ministerio Público al haber establecido vínculos con el APRA y con el fujimorismo. Tercero, porque él está transgrediendo el código de ética de los abogados por una serie de hechos, entre ellos el haber mentido de manera reiterada. Para los ciudadanos, la única forma de acabar con la corrupción es a través de una asamblea constituyente. ¿Continuarán las marchas? ¿Sacarán a los corruptos? ¿Realizarán el referendo? El Comercio dice, Vizcarra, todos hemos coincidido en la necesidad de combatir la corrupción. Así habló el presidente de la República, dijo que en los últimos años todos nos hemos hecho de la vista gorda con la corrupción y señaló que hay un consenso general en todo el país que apunta a que existe una necesidad de combatir la corrupción para poder seguir en el camino de convertir a Perú en un país desarrollado. El jefe de Estado se mostró confiado en que se van a superar los problemas que llamó de carácter interno que permitirán combatir la corrupción a través de reformas de fondo, en referencia a estos proyectos de reforma judicial y política que el gobierno presentó al Congreso hace un mes. Hace un mes, mucho ruido, pocas nueces. La República, en el interior del país también marcharon contra Pedro Chavarri. Provincias como Piura, Trujillo, Chiclayola y otras, la ciudadanía tomó las calles. Allí tienen las imágenes, exigiendo la renuncia de Pedro Chavarri, pero también el cierre del Congreso y una nueva constitución. En Arequipa, ciudadanos formados, allí estaban, más de 15 asociaciones y entidades colocaron pancartas. Van a ver allí la infinidad de pedidos y exigencias que hay al gobierno nacional.
Avanzo con el siguiente portal. Suspenden reunión de fiscales provinciales de Lima en la que marcarían postura sobre Chávarri. Reunión de fiscales que debía hacerse en la jornada de miércoles en el Ministerio Público fue suspendida, se desconoce los motivos, por lo que la presidencia de la Junta tomó esta decisión. Un comunicado firmado por la presidenta encargada de esta Junta de Fiscales indica escuetamente que ha sido solamente suspendido este encuentro, cancelado hasta nuevo aviso. Sigo avanzando, me voy a otros datos que son importantes también. Fíjense esta encuesta, Pulso Perú. Después de haber negado tener conversaciones con el juez Hinojosa y de haberse demostrado que mentía este hombre, apareció en un audio revelado al país, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿debería o no debería renunciar a su cargo? Es lo que se preguntó en esta encuesta. 85% dice debe dejar el cargo de fiscal de la Nación. 11% no debería renunciar, 4% no sabe o no contestó. Más de las encuestas van a ir viendo a lo largo de este día que son justamente estos audios revelados este año que involucran a magistrados del Consejo Nacional de la justamente Magistratura y el Poder Judicial, son muestra de esta corrupción presente allí en la justicia. ¿Cuánto le cuesta a Perú seguir en este panorama? La Sociedad Nacional de Industrias informó que la corrupción en el sistema judicial le cuestan al país más de 4.000 millones de soles al año. Además, se deteriora la competitividad y el desarrollo de la economía, algo que los empresarios siempre lo están diciendo porque quieren seguir manteniendo su nicho de negocio. Me voy con Carlos Bedoya, abogado, periodista, analista político y económico, para ampliar un poco más sobre los hechos. ¿Cómo te va, Carlos? Buena jornada. Buenos días, Marcela. Buenos días a todo el público de Telesur. Muchas gracias. ¿Hace frío en Perú, que te veo muy abrigado y con gorrita? Sí, hace frío y es de madrugada todavía, entonces doblemente razón para usar gorrito. Me recuerdas a mi padre que está en Santiago del Estero y todos los que viven de ese lado, cerca de la cordillera, mantienen de costumbre esa forma de levantarse a la mañana. Carlos, intento en esta vuelta tratar de lograr pedagogía para explicar un poco esta cuestión endémica en Perú de la corrupción. Esto no es nuevo, lo hemos dicho en nuestra presentación del tema. No se trata de Fujimori, no se trata de Keiko, no se trata solamente de Kuczynski, no se trata hoy de las acciones de Vizcarra, antes se trató de Toledo. Así tenemos una caterva de políticos situados en este gran flagelo que es la corrupción. Yo quiero preguntarte, ¿por qué anoche que hacía ese frío, miles de personas salieron a la calle a pedir justamente una constituyente? ¿Cómo se mueve ya este músculo social que no es nuevo en Perú, pero que se mantiene firme? ¿Cómo se mueve esto para lograr esa constituyente? Bueno, varias preguntas me haces. Primero debo decir que efectivamente Fuerza Popular no ha armado la red mafiosa que hemos visto uno de sus nodos en el Poder Judicial, porque estos audios han puesto la luz sobre el nodo judicial y en el Ministerio Público falta ver el nodo empresarial, el nodo del narcotráfico y más nodos, todo el nodo político. Lo que sí sabemos es que el Poder Judicial simplemente vende impunidad, es lo que sabemos, que esa red no la ha armado el fujimorismo, el Fuerza Popular actual, pero que es la cabeza política en este momento. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Keiko Fujimori no espera hasta el 2021 para esta ofensiva que tiene contra el presidente Vizcarra y esta amenaza velada de vacarlo y digamos, especie de reunión de todas sus fuerzas a través del mensaje de Keiko Fujimori de hace unas semanas, señalando que están en contra completamente del referéndum y que apoyan a Chávarri? Por eso que la gente ha salido con la bandera central de fuera Chávarri, pero también habían las banderas de Asamblea Constituyente, Chávarri, que es el fiscal de la Nación, que tiene un rol clave, y ha comenzado a salir, ayer no habían salido desde hace algunas semanas. Esta crisis vino de arriba y vino de afuera, vino Lava Jato y vino desde también el tema de los audios de la CNM, de la CNM, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, donde todo explotó y que ahora ya no tenemos ese órgano, que es el que ratifica jueces y fiscales. Entonces,
la crisis está empezando, digamos, es un nuevo momento de la crisis. ¿Por qué Fujimori hace lo que hace? ¿Por qué no espera el 2021? Porque de los dos lados, digamos, si bien es cierto, la gente ya está comenzando a movilizarse, ayer han salido, esperemos que esto siga. Yo creo que hay tres cosas. La primera, que Keiko Fujimori tiene la necesidad de controlar daños, en el caso Lava Jato y Cócteles, financiamiento de su partido que, digamos, que vienen de lavado de activos, vendrían de lavado de activos y que es cárcel para ella, para la gente que la rodea, sus principales voceros. Lo segundo tiene que ver con la caída de esta red mafiosa del Poder Judicial, que si bien es cierto no están en cárcel, algunos están suspendidos, otros están operando. Igual es un golpe porque justo se ha tomado la foto cuando estaban vendiendo impunidad a los políticos, en el caso Lava Jato, García y Keiko Fujimori. Y lo tercero, porque la opinión pública, y ahí viene la disputa con Vizcarra, la opinión pública ya identifica que el Fujimorismo, Keiko Fujimori, es la cabeza política de esta red mafiosa. Si bien es cierto, no la creó, pero es la cabeza política, es la representación política. ¿Qué es lo que está en juego? Dos cosas grandes. Una, cárcel para Keiko Fujimori, cárcel para su red mafiosa, cárcel para sus aliados, si es que finalmente Vizcarra cierra el Congreso y convoca elecciones. ¿Qué más está en juego? La reforma del modelo peruano, es cuando señala esa Asamblea Constituyente, cuando la derecha sienta bien, incluso el Grupo de Comercio, que esto puede terminar en una reforma del modelo neoliberal, en una reforma del Estado subsidiario, entonces va a calar más lo que algunos voceros de la derecha y del fujimorismo, ideólogos, están proponiendo, ¿no? Un pacto para salvar el modelo, un gobierno de salvación entre el propio Vizcarra y el fujimorismo, algo que parece no ocurrir. Entonces estamos en un escenario bastante complejo y que creo que es determinante en la historia del Perú en este momento. Es una resolución de la crisis del 2000 que nunca se resolvió y nuevamente nos estamos jugando el modelo peruano, ¿no? Hasta ahí más o menos algunas cosas de lo que me preguntas. ¿De qué se tratan los audios de la vergüenza? Para contar también aquí a nuestros televidentes hasta ahora, ¿qué es eso? Cuando hablan de filtración, de videos, de audios, ¿de qué se tratan los audios de la vergüenza? Los audios de la vergüenza es que hemos visto los propios actores judiciales, nada más y nada menos que vocales supremos, jueces superiores, en este caso del Callao, el puerto del Callao, de donde sale mucha droga, ¿no? Perú, primer país exportador de cocaína del mundo. Hemos visto de esos propios actores, de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra, destituye a magistrados y que es clave para la impunidad de todo lo lumpen del país, narcotráfico, tal ilegal, también empresarios, porque por más que la Sociedad Nacional de Industria diga, ay, cuesta tanto, todos sabemos, así como todos sabíamos de la corrupción del Poder Judicial, que finalmente todo mundo que tiene poder y que tiene plata en el Perú arregla sus problemas judiciales en la Corte Suprema, y que adentro de la Corte Suprema no hay buenos y malos. Todos, hasta los que son llamados jueces decentes y que tienen cierto respaldo por algunas organizaciones, han tenido que lidiar con esta red mafiosa para ser jueces supremos, para llegar a esos cargos, ¿no? Entonces, no es buenos contra malos. Entonces, estos audios lo que han revelado es que sus propios actores como venden impunidad, venden justicia, ¿no? A todo tipo de lumpenería en el país, se lo hemos visto con el narcotráfico. ¿Y por qué han salido estos audios de la vergüenza? Estos audios de la vergüenza salen porque una fiscal muy valiente del Callao pide a un juez, que también siempre se escapan del sistema, siempre hay cabos sueltos, le pide unas grabaciones de una banda de narcotraficantes porque encontró 145 estibadores, o tomó el caso de 145 estibadores. Estibadores son los que meten la carga y descarga de los contenedores que salen del puerto del Callao y que entran. 145 estibadores asesinados en 2 años. Eso es que no sale en la prensa, obviamente, no sale mucho.
Eso es ajuste de cuentas, narcotráfico, y cuando comienzan a intervenir algunas capturas, algunos jefes de banda de narcotráfico, Caracol específicamente conectado a Sinaloa, conectado a Juárez, en México, cuando les pinchan el teléfono a ellos y les hacen el seguimiento, nada más que se dan con los teléfonos de los jueces supremos. Y entonces comienzan por orden judicial, por eso estos audios tienen valor judicial, no es ninguna, digamos, conducta dolosa de filtrar o interceptación ilícita de comunicaciones. No, tiene valor legal y eso es lo que lo hace más grave, y por eso la necesidad de Keiko Fujimori y sus aliados de hacer control de daños. Sus aliados son precisamente este nodo mafioso en el poder judicial, de controlar daños, de evitar que vayan presos, de no perder ese control y además de quitarse esto que Vizcarra les ha puesto el día 28 de julio con lo del referéndum y la no reelección de congresistas, de decir, bueno, esto se soluciona con la no reelección de los congresistas de Fuerza Popular, que es la cabeza, digamos, política de esta estructura mafiosa. Si no la creó, y aquí hay que diferenciar lo que es el fujimorismo hoy del fujimorismo de los 90. El fujimorismo de los 90 era Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori controlando todas las redes mafiosas, mandando, ¿no? Cobrando cupos a los narcotraficantes, pero no dejando que ellos decidan nada ni que entren. Lo que tenemos ahora cuando esto cae son unas redes con nodos con cierta autonomía y cierta historia ya en estas últimas 2 décadas que tienen este cierto nivel de autonomía, donde el fujimorismo actual, que es una mutación del fujimorismo de los 90, el fujimorismo de Keiko Fujimori, no es que simplemente les cobra coima a los narcotraficantes, sino es que le da representación política, porque también no es gobierno, ¿no? Se ubica en el contexto del legislativo, lo controla, y a raíz precisamente de su gran victoria del 2016 en términos legislativos, es que entra con una representación política donde ya muchos han dicho que ahí hay narcotraficantes que han buscado representación política. Eso no pasaba con Montesinos, que era una organización más piramidal. Entonces, esto es el contexto de los audios. Es realmente una situación bastante vergonzosa y que daña la moral del país, y la población está comenzando a salir, porque esta crisis vino de arriba, de un pleito legislativo, ejecutivo, y de fuera, el caso Lava Jato, y de ahí se ha comenzado a conocer todo. Entonces, hay 3 escenarios. Uno, que Keiko Fujimori lo logre vacar a Vizcarra y se consolide, y maneje o vaya incluso a un referéndum controlado por ella, que vaya a unas elecciones generales, porque ella necesita tiempo, sabe que este escenario la daña, así que tiene que pasar elecciones generales, pero tiene que controlarlo. Ese sería un escenario, lo vota Vizcarra y controla ese proceso. El segundo escenario es que Vizcarra cierra el Congreso y más bien el fujimorismo quede sin juego y vaya a la cárcel. Eso es central, no tenga el control de su red mafiosa y su red mafiosa en el Poder Judicial y Keiko Fujimori vayan presos, se juega eso. Y el tercer escenario es que cuando la derecha sienta más que esto lleva a una reforma del modelo neoliberal del Estado subsidiario, de los contratos ley con las grandes empresas, o sea, las empresas de ellos, entonces proponga más fuertemente un pacto. Ese es, creo que, un escenario un poco ya que ya a este nivel de la tensión política es más difícil, porque si uno ve las entrevistas de Vizcarra, creo que él está bastante decidido a seguir confrontando, porque sabe que vienen a por él. Entonces, bueno, un poco este es el gran contexto, la foto de lo que estamos viviendo en el Perú, una crisis de régimen, una crisis de Estado fujimorista, nacido en el golpe del 92, y que ya viene desde hace unos buenos meses, y estamos en un nuevo escenario de en una nueva escala, en un nuevo momento más álgido de esta crisis, ¿no? Hay algo importante aquí. Hiciste todo un registro de memoria histórica. Hemos pasado desde el monje Vladimir Montesinos a repasar todos estos capítulos en esta saga de corrupción endémica en Perú. Hay una reflexión muy importante. Yo hacía un ejercicio también de memoria mientras te veía, te escuchaba. ¿Te acordás si alguna vez algún funcionario de la administración Trump hizo algún comentario o se refirió a la corrupción en Perú? Por ejemplo, Nikki Haley, que habla y esgrime con el dedo a la situación en Venezuela llamándolo un tema de corrupción.
¿Alguna vez se ha referido a Perú con tamaños capítulos en su historia relacionados con corrupción? No, porque Perú es bastante pro-Washington, ¿no? Perú es un territorio geopolítico de importancia y que tiene un papel muy importante para los Estados Unidos. Desde acá se lanzó la Alianza del Pacífico, que no es un proyecto económico, sino es un proyecto político de ofensiva, lo fue contra UNASUR en ese momento y ahora, digamos, está consolidándose en ese registro. Y entonces manejan con mucho cuidado y mucho tino. Además, nosotros tenemos una democracia bien a los fondos monetarios del Banco Mundial, entonces, digamos, los intereses políticos no permiten que haya una ofensiva y más bien el rol, me parece, de actores internacionales, como es el caso de Estados Unidos, aquí es de tratar de mediar, ¿no? De que no se le escape el país de las manos. Y en realidad lo que está en juego es el país, se nos va de las manos a todos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí hay un trato completamente distinto. Incluso cuando finalmente Montesinos cae, Fujimori y Montesinos se les baja el dedo, cuando viene esto que nunca se lo perdonan, que de meterse tanto con el narcotráfico, de venderle, Fujimori le vendió armas a la FARC, eso lo cuenta el propio Andrés Pastrana, le vendió armamento a la FARC y cobró plata a través de Fernandinho, un narcotraficante brasileño. O sea, hay mucha historia entre el fujimorismo y el narcotráfico. Está el caso Limas, el caso Yuquito, el del actual fujimorismo también, han heredado. Ya no podemos hablar de bandido Fujimori, tenemos que hablar de un clan Fujimori ahora, ¿no? Pero efectivamente, como tú señalas, el tratamiento es completamente distinto y digamos, hay temas de crisis que acá estamos bastante complicados y que se esperaría un pronunciamiento no solamente del gobierno norteamericano, sino de la propia OEA, ¿no? Que no son tímidos, no hay una condena, y lo que estamos viendo es que en el Perú se vende impunidad completamente desde el Poder Judicial. La justicia llega simplemente cuando uno paga. Eso ya lo hemos visto, lo sabíamos, pero ahora está registrado, ¿no? Carlos, antes que te despida, quiero leerte un tuit de uno de nuestros televidentes a esta hora, Guillermo. Vale la pena invitar gente así, dice él, porque es una persona del llano. Bien por usted, señor, porque lo hace bien, sencillo de entender lo que expresa. Así que muchas gracias por este tiempo. Es un tiempo corto para la cantidad de información que estamos brindando. Le envían también bendiciones para usted y su pueblo. ¡Viva Perú! Y así es como justamente vamos, te decía, sumando en tiempos televisivos docencia para dar a conocer los hechos y para entender qué piden los peruanos cuando salen a la calle y dicen que se vayan todos. Carlos, gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir en Twitter, fíjense. Que se vayan todos, gritan los manifestantes peruanos a la clase política que lleva las riendas del país. Y le preguntamos, ¿le recuerda a la Argentina 2001? Esa frase célebre en el 2001 por el lado del cono sudamericano. 28% dice sí, 5% dice no y 67% dice sí. También me recuerda a Macri. A todos les cuento que es momento de una pausa, de tomarnos un respiro, agua, té, café, lo que tengan a mano, tempranito de este lado del mundo. Antes de las 6 de la mañana en Perú, allí tenían a nuestro invitado, así nos vamos despertando. Aquí lo espero. Una vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. Terminó el foro de Davos que se hacía debatiendo cooperación económica. A esta hora entonces vamos con Isaura que nos cuenta un poco más. Adelante. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, en el día de hoy finaliza el Foro Económico Mundial para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que se estuvo realizando en la ciudad de Hanoi, la capital de Vietnam, con la presencia de más de 1.000 personas de 43 países, entre ellos 8 jefes de Estado y de Gobierno de la ASEAN, también 50 representantes de nivel ministerial y 800 ejecutivos de diferentes compañías. El foro se estuvo realizando
trabajando bajo el lema ASEAN 4.0, el espíritu emprendedor y la cuarta revolución industrial. Vietnam como anfitrión incluyó temas clave que considera importantes a esta hora para la comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entre esos el emprendimiento innovador, la infraestructura inteligente, el empleo en la industria, la agricultura de alta tecnología y el equilibrio de poder en Asia. Recordemos que este fue un escenario propicio también para favorecer la cooperación internacional, la conexión económica, comercial y financiera, y también para que las naciones como Vietnam y los otros miembros de la ASEAN pues tracen las orientaciones para aprovechar y definir mejor todo lo que tiene que ver con esta revolución industrial denominada 4.0. Vietnam, esta es la tercera vez que acoge este importante foro de Davos para las naciones del sudeste asiático. Lo hizo anteriormente en el 2010 y posteriormente en el 2016. Recordemos que la ASEAN es la sexta mayor economía del mundo, la tercera de Asia. Tiene una población de 634 millones de personas, un PIB global de 2.5 billones de dólares y un comercio exterior de 2.6 billones de dólares. Nosotros te mantenemos al tanto cuanto acontezca con las reacciones en torno a este Foro Económico Mundial para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahora devuelvo la señal estudio. Muchas gracias, Isaura. Me voy a Costa Rica. Trabajadores estuvieron ayer, como lo ven allí, cumpliendo 3 días de huelga por tiempo indeterminado en contra de un proyecto de ley de ajuste fiscal. Vamos entonces con nuestros compañeros hasta ahora a reportar lo que allí ocurre, cuando quieras. Así es, en Costa Rica culminó la tercera jornada de la huelga de los sectores laborales del país, huelga general y por tiempo indefinido, y ayer se realizó una marcha multitudinaria en horas de la mañana y el mediodía que culminó en la Asamblea Legislativa, que es donde se está decidiendo la reforma fiscal, que es lo que repudian los sindicatos del sector público. Pero en la noche los cuerpos policiales ingresaron a la Universidad de Costa Rica violando la autonomía universitaria, y eso ha sido catalogado como hechos graves, incluso por el propio presidente de la República, y deberán pues hacer las investigaciones del caso, pero hubo estudiantes heridos, estudiantes detenidos, incluso periodistas del semanario Universidad que cubrían el hecho fueron violentamente golpeados. Esto empaña totalmente la actividad de la huelga, especialmente por la reacción policial de brutal represión a un pequeño grupo de manifestantes estudiantiles. Muchas gracias, Fernando. Me voy con Sabrina, República Argentina, paro nacional docente. Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Se realiza este jueves en la República Argentina el paro nacional docente convocado por la CETERA y otras organizaciones sindicales. Va a haber una marcha hacia el Congreso Nacional para reclamar el tratamiento de distintas iniciativas legislativas que se van a presentar y que van a pedir que se trate en una sesión especial. Entre ellas está la ratificación de la necesidad de una convocatoria a la paritaria nacional docente. Recordemos que este instrumento que permite fijar un piso salarial mínimo para todos los docentes del país fue derogado por un decreto este año del presidente Mauricio Macri. Por otra parte, van a reclamar mayor presupuesto universitario para las universidades públicas de todo el país, que el gobierno garantice el envío de recursos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, becas para estudiantes y también el Fondo para Infraestructura de las Escuelas a nivel nacional. Recordemos, el pasado 2 de agosto en Moreno explotó una garrafa y produjo la muerte de la vicedirectora de la escuela, Sandra Calamano, y del auxiliar Rubén Rodríguez. Precisamente en el día de ayer, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, denunció que una docente de Moreno fue secuestrada y torturada en el marco de una olla popular que estaban realizando en la escuela 801 por una disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Se cerraron después de esta explosión todos los comedores de Moreno y la respuesta fue la realización de ollas populares. En el día de ayer, una docente, Corina Del Boni, fue secuestrada y torturada. Le escribieron en la panza: no más ollas. Una situación gravísima. Desde el SUTEBA, el gremio que agrupa a los docentes en la provincia de Buenos Aires, exigieron el repudio público por parte de la gobernadora de la provincia y, por supuesto, también el esclarecimiento de este hecho. Volvemos con ustedes a estudios.
Gracias, Sabrina. Y cortito, ahí la ampliación, Diario Perfil, a esta hora, todos los medios de comunicación de Argentina tienen este tema en sus portadas. SUTEBA denunció secuestro y tortura de una maestra en Moreno. Moreno es provincia de Buenos Aires, a media hora más o menos de Capital Federal, yendo por tierra. Gravísima situación educativa que se vive en el partido de Moreno, donde no hay clases desde que explotó una garrafa de gas y que cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Esto pasó en una escuela pública. La cuestión es que con las escuelas cerradas en Moreno, esta maestra estaba haciendo una olla de comida, una olla popular para darle de comer a sus alumnos y a las familias de esos alumnos que están necesitando alimento. A esta señora docente le pusieron, le taparon la cabeza, le cubrieron la cabeza y en el abdomen con un punzón le pusieron esa frase: ollas no. Gravísimo, pasa en Argentina hoy. RT, cambio de tema. Otra cuestión que hay que seguir de cerca hoy como noticia. Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla contra Reino Unido por su programa de vigilancia masiva. Londres fue acusado de llevar a cabo intercepciones masivas de comunicaciones, pinchar teléfonos, por ejemplo, intercambio de inteligencia con gobiernos extranjeros y obtención de datos de comunicaciones de proveedores de servicios. Salió el fallo judicial, lo encontraron culpable. Así las cosas entonces, otro más. Latinoamérica, me vengo a Bolivia. Evo Morales, hablando de algo que ocurrió ayer, inauguración de una sede UNASUR. Dice el presidente, día histórico por las celebraciones del aniversario de Cochabamba, inauguramos la sede del Parlamento UNASUR en San Benito, Punata, un edificio de plenarias con 5 bloques y un centro de convenciones. Miren qué bonito se ve eso. Parlamento Sudamericano es centro de integración y símbolo de liberación. Tantos temas que pasan, los están viendo en nuestra pantalla. A vuelo de pájaro, rapidito. Luego, a lo largo del día, vamos a ir profundizando y agregando información. Pausa rápida. Se vienen los deportes, pero al final de la agenda abierta. Ya regreso con otros temas, ¿sí? El Economista dice en su titular, OPEP reduce previsión de demanda de crudo, un tema estelar en los temas económicos hoy. El informe provee de nuevos indicios de que la rápida demanda por petróleo que ayudó a OPEP y a sus aliados a deshacerse de un exceso de suministro se moderará en el 2019. Eso significa que habrá una menor presión sobre otros productores para compensar la pérdida de suministro en Venezuela e Irán ante la entrada en vigencia de nuevas sanciones estadounidenses. Europa Press dice, OPEP incrementa producción mensual de crudo en casi 300.000 barriles diarios en agosto. OPEP destacó que el aumento de tensiones comerciales y las consecuencias de un posible mayor endurecimiento monetario por parte de bancos centrales del G4, Fed está incluida allí, junto a crecientes niveles de deudas globales, son preocupaciones adicionales al tema. ABC dice, Brent supera los $80 por barril, impulsado por el huracán Florence. Hasta ahora también en Estados Unidos hay múltiples imágenes que muestran los daños y la situación por Florence. Aquí dicen que el aumento está impulsado por el temor a que la llegada de este huracán a la costa este de Estados Unidos afecte el suministro y la demanda energética en la región. El posible impacto del huracán en las infraestructuras de hidrocarburos y en el consumo energético de la zona ha motivado un aumento del precio del crudo en las últimas horas, según los analistas. Se pasó, ya lo vieron, la barrera de los 80. Finanzas, reservas de petróleo en Estados Unidos bajan en 5.3 millones de barriles. Analistas del sector habían pronosticado un descenso, aunque algo menor, de 2 millones de barriles. En el nivel actual, las reservas de crudo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, indicó una fuente gubernamental. Avanzo viendo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Todos los grandes países productores habían incumplido la cuota de producción diaria a la que se comprometieron. Hay información gráfica. Vamos. Arabia Saudita, mayor productor de la OPEP, bombeó en agosto 10.401 millones de barriles al día. Su cuota es de 10.058. Segundo lugar, Irak aumentó producción en 90.000 barriles al día hasta llegar a los 4.649 millones de barriles por jornada frente a los 4.351 pactados. Emiratos Árabes Unidos produjo 2.972 millones de barriles, Kuwait 2.802. También, según fuentes secundarias, el impacto del bloqueo de Estados Unidos podría haber comenzado a tocar Irán, que redujo producción diaria en 150.000 barriles hasta 3.584. El país, no obstante, aseguró que a la OPEP que su producción se mantuvo.
Tienen ahí un paneo bastante rápido para ir entendiendo cada punto. El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, advirtió sobre el impacto de las sanciones estadounidenses contra Irán. Dijo, esta es una enorme incertidumbre en el mercado, palabra clave. ¿Cómo actuarán los países que compran casi 2 millones de barriles por día de petróleo iraní? La situación debe vigilarse de cerca, deben tomarse las decisiones correctas. Y ahí está justamente la cuestión. A esta hora vamos a además recordar, tenemos una pregunta en Twitter que tiene que ver con esta situación energética. OPEP dice que bajará la demanda de crudo en 2018 y 2019 y, entre otras cosas, alerta del riesgo que conlleva que la economía global esté a la baja. ¿Causan efecto las sanciones de Trump? Preguntamos. Hay más de 100 votos hasta ahora. 48% dice sí, 19% dice no, 33% dice OPEP resiste. Fíjense aquí este panorama y fíjense además, en esta pregunta están cruzados varios datos. Fíjense además cómo cuando hablamos de petróleo, no solamente estamos hablando del sector energético en sí, sino también de otros puntos que nos llevan a la economía global. Y ahí está la cuestión. ¿Qué está pasando? Que la economía mundial está a la baja. Cómo, a propósito de un aniversario, Lehman Brothers, cómo después del 2008 se han ido reajustando, reacomodando distintos actores políticos en el panorama geoeconómico mundial y hoy tenemos esta situación. Este informe OPEP habla de lo que queda del 2018 y de lo que se espera para el 2019. Y ahí es donde vamos a estar situados en ese periodo de tiempo, viendo si causan efecto o no las Trump sanciones. Dejo hasta aquí temas energéticos muy importantes también para hablar por estos días, por lo que implica que este precio del crudo esté ya muy cercano a la franja de los 80. ¿Se acuerdan hace pocos meses la situación que teníamos? Y tengan en cuenta también los países latinoamericanos, los que hacen inclusive su presupuesto, en qué monto han dejado ese barril de crudo, para saber justamente si tienen margen hacia arriba o hacia abajo. Así las cosas, entonces vamos con nuestro invitado Miguel Jaimes, que es venezolano, que conoce el tema. Miguel, cuando quieras, a esta hora es un tema que no puedo dejar de abordar. Si bien Venezuela se esfuerza por alejarse justamente de la renta petrolera, lo que pasa en el sector es inevitable que impacte en el hoy por hoy. Quiero hablar de esa coyuntura política en el cual OPEP da a conocer estos números. Sí, bueno, esta coyuntura política se da en medio de un escenario muy interesante para Venezuela. El país emergido en el tema del área energética, busca alianza, busca mercado. Por supuesto que nosotros también estamos insertos, no dependemos, estamos insertos dentro de una gran organización, como bien lo señalas, Marcela, que es la OPEP. Y en la OPEP también se blanden muchos intereses. Indudablemente que las proyecciones para el 2019 no dejan de ser alarmantes. Solo que no es la única verdad de lo que puede suceder o acontecer en el mercado petrolero internacional. Recordemos la alta demanda que hay en todo el hemisferio, el aumento de la población y sobre todo el compromiso energético con lo que tiene que ver la maquinaria, la industrialización, los nuevos mercados, las nuevas demandas de la gente, que esto no puede ser dejado de lado. Sin embargo, podemos decir en este momento que el nivel del compromiso de la demanda, de los números de la producción diaria de petróleo, del consumo mundial, han alcanzado o han logrado estar en unos niveles bastante altos. Desde el año 1955, la producción petrolera ha ido en aumento. En el año 55 apenas el mundo consumía 10 millones de barriles de petróleo. Y llegamos al 2010, 55 años después, y la producción está en 90 millones de barriles de petróleo. Es decir, hemos llegado, Marcela, a una suma considerable de aumento de petróleo, de los anaqueles de energía, un consumo que bien vale la pena valorar, que bien vale la pena estudiar. Es el más alto que hasta ahora la humanidad haya tenido o esté enfrentando.
Sumo también a esta ensalada, por llamarlo así, le agrego un condimento. Maduro viajó a China para afianzar relación estratégica. Miguel, voy con grandes expectativas para mejorar, ampliar y profundizar relaciones con esta gran potencia, ha dicho el mandatario. Está aquí abajo, bajo el periódico, para que puedan verlo. Estoy mostrando últimas noticias en pantalla, Miguel. Entonces, sí, hablábamos de esta coyuntura política interesante para Venezuela y le sumo además este punto. ¿Qué dices? La cabina de mando de la industria petrolera está dirigida directamente por el primer mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro. Ha tomado decisiones acertadas, muchas de ellas arriesgadas, en medio de un mercado de muchos intereses, donde fluctúan una cantidad de necesidades y de demanda. Ha hecho unos movimientos del ajedrez geopolítico de los hidrocarburos muy interesante. Una de las principales piezas que en este momento está desarrollando la petrodiplomacia venezolana dirigida por el presidente Nicolás Maduro está en visitar a los principales proveedores con quienes nosotros tenemos importantísimas alianzas. Casi ya 20 años de este óptico. Y también pudiésemos revisar, Marcela, lo que es China, el número de población, las empresas que tiene, el compromiso en el cual necesita de importantes proveedores en el mundo, las inversiones que tiene China acá en Venezuela son una de las más elevadas en todo el planeta. Recordemos la cumbre CELAC-China, que se desarrolló en Beijing y que tiene una serie de inversiones para América Latina y concretamente para Sudamérica, una de las más elevadas que hasta ahora se haya conocido. Por eso que lo que hace el presidente Nicolás Maduro, lo que hace Petróleos de Venezuela, lo que yo podría llamar atrevidamente la Cancillería Energética Petrolera Venezolana, es visitar y establecer alianzas, acuerdos, nuevos mercados, nuevas fórmulas, porque el mundo no se va a detener. Hay una gran parte del hemisferio que tiene un enorme crecimiento y que tiene una gran demanda, y es China. Y qué bueno que Venezuela está allí, haciendo negocios con quien indudablemente tiene una gran demanda energética por el posicionamiento global, económico y político que en este momento China está jugando. Líder en la organización de Shanghái, líder en los BRICS, en las economías emergentes, líder en el banco casi paralelo del Banco Mundial. Es decir, China tiene un compromiso muy importante en el mundo y en ese compromiso está Venezuela, está ayudando, está cooperando, recibe ayuda multilateral, hace una relación geocéntrica a partir del tema energético y en esa participación el papel clave importante lo tiene Venezuela. Último punto, también en esta actualización de temas, otro titular. The New York Times pide a Trump no interferir en Venezuela. Estados Unidos no debe involucrarse en golpes de Estado. El comité editorial del The New York Times, ayer a la tarde era tendencia acá en redes sociales y generaba gran impacto mundial esta información. El comité editorial del The New York Times solicitó ayer al presidente Trump que no interfiera en Venezuela. Estados Unidos no debe involucrarse en golpes de Estado. Punto. Así que es un consuelo saber que el gobierno de Trump optara por no apoyar a los líderes rebeldes en Venezuela que buscaban destituir al presidente Nicolás Maduro. Pero sí es inquietante que Donald Trump y sus asesores tomaran la decisión correcta por las razones incorrectas. También te pido una repercusión sobre esto con el presidente Maduro en China y esta información rodando por el mundo. Miguel. Bien, la posición actualmente del presidente Trump es una de las más delicadas de cualquier mandatario en esta parte del hemisferio, concretamente en Norteamérica. Escuchamos lo que hace apenas algunos días acaba de pedir, casi la intervención del FBI, es decir, que se ha metido con las piezas que controlan el poder en Norteamérica y pudiésemos estar ante la víspera de los
los últimos días del cansancio presidencial del señor Trump en la oficina oval. No tan solo lo dice el New York Times, que yo tengo editoriales y análisis escondidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Pero qué interesante que lo diga el New York Times para que le aclare al mandatario y a las corporaciones norteamericanas que el juego del imperialismo no se parece en nada a lo que era en décadas anteriores, que hoy tenemos otros escenarios, que hoy en el mundo, a pesar de que ellos han intentado que sea un mundo único, hay un mundo que emerge de una manera plural y en el cual Venezuela tiene grandes defensas. Cuando Estados Unidos se mete con Venezuela, también está tocando intereses a China, le está tocando intereses a la Federación Rusa, a muchos países de Europa, a muchos países de este hemisferio. La situación política en los Estados Unidos, en mi parecer, en mi humilde parecer, pudiésemos estar hablando de los últimos días, de los últimos ensayos ya muy agotados de una presidencia devastada, producto de los errores y producto de la brutalidad política que ha cometido el señor Trump. El haberse metido con grandes corporaciones, ellos mismos lo van a probar y van a conocer ellos mismos lo que es capaz el propio imperialismo, de lo que es capaz un golpe de Estado solapado o lo que sería incluso más fáctico para toda Norteamérica. La separación inmediata de la presidencia del señor Trump, producto de esta escalada en una caída libre de errores y de llevar a la sociedad norteamericana a momentos catastróficos, como nunca antes. Producto de las decisiones erradas del presidente norteamericano, el mundo ha corrido ciertos riesgos muy lamentables. El señor Trump, pudiésemos decir, incluso ha encabezado la víspera de un posible desencadenamiento a una tercera guerra mundial y se ha metido hasta el cansancio contra países como la República Bolivariana de Venezuela sin ningún tipo de resultado, sin ningún tipo de argumento, simplemente porque algunos sectores ultraderechistas, neofascistas de la política norteamericana pues quieren desarrollar adelante intereses con sus corporaciones acá en el país suramericano. Miguel, un gran abrazo. Gracias por este tiempo. Hasta más pronto, Marcela. Nosotros hemos preguntado en Twitter, justamente, ¿incide en este panorama, en este informe OPEP que habla de que bajará la demanda de crudo en 2018 y 2019, incide en las sanciones de Trump? Fíjense en las respuestas, denme porcentajes, por favor. 46% sí, 18% no inciden, 36% dicen OPEP resiste. Me espera Yuki, me espera también Juan Carlos Rosso. Vamos rápido, primero los deportes. Hola, Miyu, ¿cómo estás? Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Todo bien. Te dejé para el final, para ir con otro ánimo con Rosito, que también ya está. Claro, ¿Dale? También. Vamos a hablar de fútbol, Avancemos, Marcela. claro, Vamos a avanzar quieras. precisamente, tiene que ver con el Mundial de Fútbol del año 2030, porque España quiere organizar este Mundial. Está compitiendo con Argentina y Uruguay ahí en esa organización, Marcela. Me tengo fe. Sí, esperemos que sea de este lado. Ya lo decíamos, es que España quiere organizar entonces la Eurocopa 2028 y el Mundial del año 2030. La Federación Española de Fútbol se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y propuso organizar la Euro 2028 y este Mundial ya en su edición centenaria. En la segunda visita de Infantino al país ibérico se hablaron de dos posibilidades, una candidatura única u otra conjunta con Marruecos y Portugal. España, que organizó precisamente el Mundial de Fútbol de 1982, espera las decisiones que tome la FIFA para esta propuesta. Está compitiendo también, como lo decíamos, con Argentina y Uruguay por ello. Y en temas de ciclismo se cumplió la etapa número 17 de la Vuelta a España, donde lamentablemente el pedalista colombiano Nairo Quintana siguió descendiendo en la clasificación general de ese circuito. El trazado de la etapa contó con un recorrido de 157 kilómetros entre las localidades de Getxo y el Balcón de Vizcaya, en la cual se impuso el canadiense Michael Woods con tiempo de 4 horas, 9 minutos y 48 segundos. En este tramo de ayer, el colombiano Miguel Ángel López entró en el lugar 18, pero ahora es el nuevo líder de Latinoamérica en la Vuelta de España al colocarse en el cuarto escalón, y por su parte sus compatriotas Nairoman descendió ya al sexto peldaño y declaró que perdió su fuerza y por eso no logró sacar ventaja.
Y ya concluyó también la segunda jornada del Campeonato Mundial Masculino de Voleibol, que tiene por sede a varias ciudades de Italia y Bulgaria. Ayer lograron debutar las selecciones latinoamericanas y solo pudo ganar el potente equipo de Brasil, mientras allí también están las imágenes de Francia, que venció a China con pizarra final de 3-0, marcadores parciales de 25-20, 25-21 y 25-17. Allí también vamos a ver entonces otros resultados de la jornada. Tenemos allí precisamente los resultados. Camerún 3-0 ante Túnez, Holanda cayó ante Canadá, Puerto Rico cayó, precisamente fue la primera latinoamericana en disputar partido, ante Irán, Dominicana tampoco pudo ante Eslovenia, 3-1, Australia 3-0 ante Rusia y Brasil fue el único que sacó la cara por Latinoamérica ante Egipto. Por su parte, Cuba no logró tampoco lo mismo ante Polonia, Bélgica 3-1 ante Argentina y Estados Unidos 3-2 ante Serbia. Y este miércoles se disputó la primera jornada del torneo continental de boxeo femenino élite en la ciudad de Vargas, en Venezuela. Allí en el domo José María Vargas de esta ciudad de La Guaira fue el escenario para que se desarrollara la primera fecha del torneo continental de boxeo femenino de élite, en donde vio acción una cartelera de 5 peleas en las categorías de 54, 60 y 69 kilogramos respectivamente. La primera campanada se dio con el careo entre la boliviana Laida Santaella y la venezolana Joana Gómez, donde la local saltó al cuadrilátero con un ataque explosivo desde el mismo primer round y se alzó con la victoria por decisión unánime. Recordemos que este certamen se va a estar disputando hasta el próximo 15 de septiembre. Estas son las informaciones más relevantes por el momento. Por supuesto, es solo un avance. A las 8 de la mañana y mucho más, Marcela, completamente en vivo.